Los temas que vamos a ver de manera en esta presentación va a ser el estatus de la industria avícola y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o su renegociación, y los retos de la industria pues es la renegociación, los aspectos sanitarios, que si ustedes les han dado seguimiento a los eventos que ha habido a nivel internacional, han notado que ha habido diferentes eventos en Europa, en Asia, en China, entonces vamos a revisarlos de manera muy rápida. Otro aspecto que nos preocupa es el tema de bienestar animal, que seguramente por la maestría y el doctorado que llevan ustedes es un tema que seguramente lo están viendo. Junto con ese está otro que se llama, que es el de resistencia antimicrobiana. Y también una preocupación que tenemos respecto a la imagen de los productos avícolas por cuestiones de la importación y los mismos eventos que están sucediendo a nivel internacional. ¿Las preguntas al final o puede ser en la intervención, doctor? O sea, bueno, como ustedes se sientan más cómodos y para no estar nada más hablando una sola persona. En este cuadro lo que estamos viendo es cómo se ha desempeñado la industria avícola en la aportación al PIB. En 94, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, aportaba poquito más de medio punto porcentual al PIB nacional. Hoy está aportando el 0.72%. El 0.87% lo aportó en el 2013, después ha habido una contracción en la participación en el PIB. En el PIB agropecuario aporta el 19.27% y el 35.8% en el PIB pecuario. Estos datos son en base a INEGI y al CIAP. La Unión de Avicultores es una organización sólida, no lo digo porque trabaja ahí, sino porque el mismo desempeño y la gente que ha trabajado ahí en el sector sabe de la importancia y del papel que tiene la organización, y tenemos convenio con muchas organizaciones, con INEGI, con el CIAP, y a través de ellos y con los datos que tienen ellos, con sus investigadores y economistas, se hace el cálculo de la aportación de la avicultura al PIB. ¿Cómo cerró la avicultura en el año pasado? Hubo una producción de poquito más de 6 millones de toneladas de alimento de productos avícolas, principalmente principalmente pollo, que fueron casi 3.3 millones de toneladas, con un valor de casi 87,000 millones de pesos. Le siguió la producción de huevo para plato con casi 3 millones de toneladas y un valor de la producción de 43,000 millones de pesos. Esto es a nivel de producción bruta sin valor agregado. Ya después del valor agregado no tenemos esa información totalmente contabilizada, pero seguramente se incrementa. Y al pavo tenemos apenas 11,950 toneladas con una aportación de 872,000 millones de pesos a la economía. La avicultura aporta alrededor del 63%, casi 64% de la producción pecuaria nacional, principalmente el pollo, que es el 34.3%, y le sigue el huevo con casi 30%. De cada 10 productos que se elaboran o que son producidos por el sector agropecuario, 6 kilos provienen de la industria avícola. Una forma de medir la aportación nutrimental del huevo y del pollo es medirlo en base a proteínas, porque así podemos comparar un poquito más los productos del sector agropecuario. Aquí no tenemos leche, por ejemplo. Aquí ya estamos incluyendo el sector lácteo, que aporta el 14%, el huevo aporta el 35% de la proteína del sector pecuario, el pollo el 25%, le sigue después la carne de res y la carne de cerdo. Esto es medido a nivel de canal y es huevo entero, porque sí, hay cada parte del producto que tiene diferente nivel de proteína. Eso es a nivel de canal, que pudiera tener ahí uno que otro error. Sin embargo, en números gruesos, pues esa es una aproximación importante de cuánta proteína aporta la industria avícola al consumidor mexicano. En esta gráfica vemos combinada la producción avícola, que cerró, les comentaba, un poquito más arriba de 6 millones de toneladas de productos avícolas en el 2016, y el consumo de granos forrajeros, que fue de 16 millones de toneladas en el año 2016. Y aquí vemos en rojo
los granos forrajeros y las pastas oleaginosas, perdón, en rojo, y en azul otros ingredientes como son vitaminas, pigmentos y otro tipo de insumos. Esta gráfica complementa muy bien a la anterior. Aquí vemos la productividad avícola desde 1994, que entró en vigor el tratado, al 2016. Ha habido una reducción de 13.19% en la demanda de alimentos balanceados, es decir, se demanda menos alimento balanceado y se produce un poco más de carne de pollo y de huevo para plato. En esta gráfica vemos la producción nacional de pollo y el consumo aparente. En verde vemos las importaciones. Ya las importaciones en el último año aportaron alrededor de 3 kilogramos en el consumo nacional y alrededor de casi 28 kilogramos en la producción nacional. Y ya estamos cerrando alrededor de 32,5 kilogramos en el presente año. En el año pasado fueron un poquito más de 32 kilogramos los que se consumieron, con la producción que teníamos o ya acumulada con las importaciones de 3.7 millones de toneladas de carne de pollo que se consumen en México. Aquí vemos la producción de huevo para plato. Como saben, en el 2012 nos afectó la influenza aviar en las principales zonas productivas, que fue Jalisco y Puebla. Entonces, por eso una caída importante en este año. Ya en el 2014 se recuperó el nivel que se traía en el 2011 y a partir de entonces ya se empezó a recuperar más la producción de huevo para plato, cerrando en el 2016 con casi 2.8 millones de toneladas. Las importaciones a raíz de la influenza aviar se importaron de manera importante en 2012, más en 2013, todavía en 2017 esperamos una importación similar a al año anterior, pero ya de manera más reducida y distribuida a lo largo de todo el año, porque en este año, en el 2013, se importaron principalmente, fueron como 4 o 5 meses los que hubo picos de importación y vinieron a causar un poquito de afectación en los precios al productor. La Unión de Avicultores, para sus funciones también igual ha participado en diferentes foros y diferentes organizaciones a nivel internacional. Uno de ellos es la International Egg Commission, donde uno de nuestros directivos ha ocupado como director de estudios, estadísticas y estudios económicos. También formamos parte de la International Poultry Council, somos miembros fundadores. El otro organismo es la Asociación Latinoamericana de Avicultura. Y este último es el NAFTA Egg and Poultry Partnership. Este se formó ya desde antes de la entrada en vigor del tratado. La Unión de Avicultores venía platicando muy de cerca con nuestras contrapartes de Estados Unidos, con USAPIC, y después de estar analizando diferentes situaciones, se consideró conveniente formar una asociación. Esta asociación se constituyó en el 2008 y en el 2012. Se constituyó en el 2005 y en el 2003 ya teníamos la salvaguarda con ellos constituida. Esta salvaguarda se negoció con ellos, se determinaron con ellos juntos los montos que se tenían que establecer de acceso libre al mercado nacional. Y en el 2012 se firmó también con ellos un memorándum de entendimiento sanitario, porque compartimos muchas veces las mismas situaciones, por ejemplo, sanitarias, enfrentamos los mismos problemas sanitarios, tanto de influenza aviar, por ejemplo, ahorita, y en otras ocasiones hemos enfrentado Newcastle también, y esta asociación nos ha permitido tener un canal de comunicación entre ambas industrias. Ahora veamos un poquito acerca de cómo se ha desempeñado la industria avícola en el Tratado de Libre Comercio. Si vemos aquí, el crecimiento de la producción de carne de pollo en los 23 años del tratado ha sido de 4% promedio anual, y en el caso de huevo para plato ha sido de 2.9%. En el periodo de transición, que es cuando todavía teníamos aranceles para los productos avícolas, el crecimiento promedio anual de la carne de pollo fue de 5.8%, y en el caso de huevo para plato fue de 3.9%.
Como les decía, hubo una salvaguarda que estuvo vigente de 2003 a 2007 y el crecimiento en el caso de carne de pollo fue de 4%, y ya en libre comercio de 2000, aquí, perdón, hay un error, es 2008, de 2008 a 2016 la carne de pollo ha crecido a una tasa de 1.7%, y en el caso de huevo para plato, que es de 2003 a 2016, la tasa de crecimiento ha sido de 2.3% de la producción. Con Estados Unidos, como ustedes saben, tenemos muchas asimetrías, entre ellas, una de ellas es la asimetría que tenemos en producción. Cuando se estaba negociando el tratado, se hizo un estudio y se veía que la producción de Estados Unidos representaba 3.6 veces la producción que teníamos en México, y ya ahorita, a 23 años del tratado, se ha reducido un poco, sin embargo sigue siendo el doble de lo que producimos aquí en México, 2 veces representa la producción. En el caso de carne de pollo, representaba antes del TELCAN casi 13 veces más la producción de Estados Unidos, y ya en el año pasado representaron el 7.5% de la producción de huevo. Y en el caso de carne de pavo, pues sí es muy altísima, son 280 veces, se incrementó 5 veces más el año pasado para cerrar en 285 veces. En cuanto a la participación de las importaciones en el abasto nacional, las importaciones representaban el 0.5% en el caso de huevo para plato en el periodo de 1985 al 90. En el año pasado representaron el 1.5%, impulsado por los problemas que tuvimos de influenza aviar. En el caso de carne de pollo, las importaciones previo al TELCAN representaban menos del medio punto porcentual, y ya en el año pasado representaron el 13.3%. Esos son los 3 kilos de pollo que les decía aportan las importaciones en el consumo nacional. Y en el caso de pavo, Estados Unidos destinaba antes del tratado el 25% de sus exportaciones. En el año pasado somos el principal destino de sus exportaciones de carne de pollo, exportando el 93% de sus exportaciones totales. Esta es una gráfica que ejemplifica cuál es la estructura de las importaciones de productos cárnicos. En el año 2007, el 38.8% eran pastas o carne mecánicamente desglosada, que es un insumo para la producción de salchichas, embutidos, jamones. El 30.2% era carne de pollo, perdón, el 31% era, nada más, el 31% era la carne de pavo. Porcentualmente, ya en el año pasado representan el 14.3% la carne de pavo, aunque ha venido incrementando el volumen de importación que realizamos, pero porcentualmente pesan menos dentro de la composición de productos cárnicos de ave que se importan de Estados Unidos. La carne de pollo subió de 30.2 a 54.5%, y las pastas se redujeron a 31.1%. El volumen se sigue manteniendo, sin embargo, donde ha habido un incremento sustancial ha sido en carne de pollo, como lo vimos hace un momento, con una participación ya de 13.3% en el consumo nacional. Esta es otra gráfica de la importación de carne de pollo de 1994 a el año 2016. Aquí en esta parte, como les comentaba hace ratito, teníamos 3 periodos marcados. Uno de ellos es cuando estábamos en el periodo de transición, que fue de 1994 al 2003. Aquí las importaciones crecieron a una tasa promedio de 4.4%, y en el periodo de 2003 a 2008 la tasa de crecimiento fue de 7.7%. Esto fue en el periodo de la salvaguarda. La salvaguarda fue nada más para pierna y muslo, que pierna y muslo en ese momento representaba alrededor del 82-83% del volumen total que se importaba de carne de pollo. Y el otro periodo es a partir de 2008, que es ya estamos en libre comercio, y la tasa de crecimiento ha sido de 11.9% de 2008 al 2016, y en el periodo la tasa de crecimiento es
de 8.5% de 1994 al 2016. Esa es la estructura de las importaciones de carne de pollo. El principal producto, como les comentaba, pues es la pierna y muslo de pollo, que es donde se buscó y de manera inicial una protección. En el 2016, salud, ya representa el 72% del volumen total de carne que se importa, de carne de pollo. Los otros dos productos que le siguen son el filete de pechuga y la pechuga de pollo, que representan, son ya, si los sumamos los dos productos, son ya cercanos a las 100.000 toneladas, son 98.000 toneladas las que se están importando de pechuga y filetes de pechuga. Otro producto importante aquí son las alas, que también traen un precio muy alto, muy elevado, que viene un precio similar al que trae la pechuga. Otro producto es la piel. Esta piel se utiliza para la elaboración de los condimentos de las sopas. No sé si ustedes han utilizado para elaborar las sopas, el consomé exacto. Y pollo entero pues se importa de manera muy poca, ¿no? Son apenas menos de 4.000 toneladas las que se están importando el año pasado y un total de 502.000 toneladas que se importaron. Ahora, ¿de dónde se originan las importaciones las importaciones mexicanas? El principal origen pues es Estados Unidos con el 88%, después de que se creó el cupo unilateral, donde empezaron a exportar Brasil y Argentina. Brasil ya aporta el 10% de las importaciones y Chile, que tenía una participación importante, alrededor del 5%, cuando nada más importábamos de Estados Unidos y Chile, cayó al 2%. ¿Y qué se importa? Esos son los productos que importamos de los diferentes mercados. Pierna y muslo de Estados Unidos, pechuga deshuesada, pechuga son los principales productos que importamos de Estados Unidos, y de Brasil se importa principalmente pechuga deshuesada, casi el 67%. El otro producto es la pechuga entera y troceada, y de Chile es pechuga deshuesada, alas y pechugas. Como sabemos, Estados Unidos exporta principalmente productos que ellos no consumen en su mercado interno. Principalmente ellos están exportando pierna y muslo y otros subproductos como carcasas y pastas que nosotros las consumimos en los embutidos. En el caso de Brasil, Brasil no puede competir con el producto que viene de Estados Unidos, que es pierna y muslo, pero sí puede competirle con pechuga deshuesada y pechuga, que incluso vienen a precios más accesibles que los productos de Estados Unidos. Y Chile trae precios un poquito más altos, pero tiene unos envíos constantes a México. En el caso de huevo y ovoproductos, como les comentaba, se había importado de manera esporádica y la importación que venía de huevo para plato venían principalmente a las ciudades fronterizas. Entonces el volumen que se importaba realmente no impactaba tanto en la producción nacional. Sin embargo, a partir de 2012 ya se empezó a importar por los problemas de influenza aviar, y estas importaciones sí ya llegaron al centro del país. En el caso de ovoproductos o de huevo líquido, hay una importación importante porque se importa principalmente la yema, tanto deshidratada como líquida, para la industria mayonesera. Y las ovoalbúminas o huevo deshidratado es un producto que nosotros tenemos bastante producción e incluso estamos exportando, pero no se puede exportar tanto porque tenemos el freno del freno de la yema. Entonces tiene que haber un balance entre los diferentes productos que tienen las empresas para poder estar exportando a los diferentes mercados. Entonces estamos exportando alrededor de 22.000 toneladas el año pasado de huevo para plato, casi 5.000 toneladas de huevo líquido y yemas, y apenas 396 toneladas de ovoalbúmina. Ahora, en cuanto al valor de las importaciones de los productos, aquí podemos dividir en tres categorías principalmente a los productos que estamos importando. Uno de ellos es el pie de cría, que son los animales vivos, y el huevo fértil. El huevo fértil son alrededor de 140 millones de dólares y 26 millones de dólares de importaciones el año pasado. Esto representa alrededor del 4% del del valor total importado, que son 4.612 millones de dólares lo que importamos de Estados Unidos. Esas son nada más
importaciones de origen estadounidense. El otro grupo que podemos hacer pues son los insumos, que son el maíz amarillo, el sorgo, pasta de soya y el maíz quebrado. Este grupo importa alrededor del 73% de este valor. De estos insumos, alrededor del 50% se destinan a la industria avícola. El otro se destina a las otras industrias, que son la carne de res, la carne de cerdo, la leche, pero el 50% es absorbido por la industria avícola. Y el otro grupo son los productos que vienen a competir con los productos avícolas, y esos representan casi el 24% del total del valor importado, que son la carne de pavo, carne de pollo, la carne mecánicamente deshuesada, el huevo para plato y los productos y las preparaciones alimenticias. Algo que nos hemos estado enfrentando, y no nada más nosotros como industria avícola, sino también de manera general a nivel del sector agropecuario, es el papel que tiene la Secretaría de Economía y cómo ha reaccionado a los problemas que hemos estado enfrentando en diferentes momentos. La Secretaría de Economía tiene dentro de sus funciones, por una parte, proteger a la planta productiva mediante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales ante prácticas desleales de comercio internacional, y la otra función es garantizar el abasto al consumidor, y además de garantizarlo, lo que está persiguiendo últimamente es de que sean productos muy accesibles o muy baratos, con el objetivo de que la inflación no se dispare. Esto nos ha afectado, por ejemplo, en la importación de huevo para plato. El 3 de septiembre, la Secretaría de Economía exime del cumplimiento del etiquetado a la importación de huevo para plato. Y ese mismo mes, el 14 de septiembre, 10 días después, exenta de arancel tanto del huevo para plato como para los ovoproductos, para la yema, para la ovoalbúmina. Se eliminan los aranceles de importación, no nada más para nuestros principales mercados, sino a nivel general. Se quitan todos los aranceles para esos productos. En el caso de carne de pollo, en el 2010 empezó una investigación a solicitud de 3 empresas productoras de pierna y muslo de pollo, que fue Bachoco, Buenaventura y Patsa, y la UPSI determinó que existía márgenes de dumping en la importación de este producto de pierna y muslo de pollo, 27.5% para 3 principales exportadoras, y el resto de importadoras determinó un arancel de alrededor de 127.5%. Sin embargo, lo que determinó la Secretaría de Economía fue no aplicar las cuotas compensatorias, debido a que a principio de 2013 hubo unos brotes en Aguascalientes, hubo unos brotes en Guanajuato, y afectó algunas reproductoras de pollo. Sin embargo, no afectó de manera directa la producción de pollo. Sin embargo, lo que dijo la Secretaría de Economía, no, mientras no se clarifique la situación sanitaria, yo no voy a aplicar las cuotas. Y hasta ahorita las cuotas no se aplicaron, o no se han aplicado. Adicional a eso, en el 2012 se crea un cupo de 300,000 toneladas, un cupo unilateral, donde se abre un cupo para terceros países de hasta 300,000 toneladas. Primero habían dicho era de abril de 2013 a diciembre de 2013, cuando en la importación veíamos no llegan a esas 300,000 toneladas de producto. Sin embargo, pues se quedó así, y después de varios decretos la Secretaría de Economía ha estado ampliando la vigencia del cupo, y la última versión que tenemos de la actualización es que está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Y junto con esto, Secretaría de Economía estuvo presionando para que la autoridad sanitaria, que es Senacica, agilizara la acreditación de las plantas exportadoras de Brasil y de Argentina, para que pudiera ingresar de manera rápida la importación de esos países. Ahorita Brasil tiene 20 plantas acreditadas para exportar a México, y Argentina tiene 4 plantas. Ahora, como les decía, había 3 empresas importadoras que les definía un arancel de 27.5%. Estos son los valores que tienen de su importación,
y el total acumulado de agosto de 2012 al 2016 son casi 3,000 millones de pesos los que se han estado importando, y las otras, el resto de las empresas exportadoras tienen un arancel de 127.5% y sus importaciones acumuladas suman 15,000, poquito más de 15,000 millones de pesos. A esas importaciones no se les aplicó el arancel compensatorio. Entonces hicimos un ejercicio para ver cuántas contribuciones no se habían ejercido o no habían ingresado al SAT, y sumadas y acumuladas son 20,354 millones de pesos los que no han ingresado al fisco y que sí han estado compitiendo de manera desleal con la producción nacional. Ahora, en cuanto a las exportaciones, la industria avícola, por la estructura de mercado, había estado saliendo poco a los mercados exteriores. De 2010 empezó a trabajar en un programa de exportaciones y estuvo vigente hasta mediados de 2012. Si vemos ahí la estructura, principalmente se destinaban a países sin tratado de libre comercio en 2011, y países con TLC eran apenas 7,624 toneladas. Aquí, a mediados de año, nos afectó la influenza aviar y se cancelaron prácticamente todas las exportaciones de productos avícolas, y ya en el 2013 otra vez retomaron importancia los países con los que tenemos tratado de libre comercio, y en segundo término pasaron los países que no tenemos tratado de libre comercio. Algo que nos refleja aquí es la importancia que es tener una cercanía a los canales para poder platicar de las problemáticas que enfrentamos, para comunicar qué estamos haciendo para cumplir con las cuestiones sanitarias. Por eso la apertura en el mercado de productos avícolas se dio de manera importante para países con TLC, y los países sin TLC tardan mucho en responder. Por ejemplo, con China y Corea no hemos podido abrir el mercado, a pesar de que se les han dado las garantías sanitarias para poder exportar. De los principales productos que empezaron a abrirse casi de inmediato para la exportación fue los ovoproductos. Después le siguieron otros productos con proceso térmico que incorporaban productos cárnicos, como son los embutidos, y productos de valor agregado, como son nuggets, como son preformados, que ya van con un proceso térmico. Entonces, el proceso térmico ha permitido que algunas empresas puedan brincar la restricción sanitaria y de esa manera retomar sus exportaciones. Otros productos que se han exportado pues son la carne de gallina. La carne de gallina se va principalmente a África, tiene un estatus inferior al que tenemos nosotros, y también se ha estado exportando allá de hace mucho tiempo se llaman certificados genéricos, es decir, ese certificado genérico no está validado por la autoridad del mercado que se exporta, sin embargo está validada y garantizada sanitariamente por el Senacica. Ahora, con esto hemos estado platicando ya un poquito de los retos que enfrenta la industria avícola, pero vamos a ver de manera un poquito puntual cuáles son las que estamos enfrentando en cuanto a la renegociación del tratado, los aspectos sanitarios, el bienestar animal y la imagen de los productos avícolas. Lo que ha dicho la industria avícola es de que cualquier modificación a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio puede generar efectos negativos en la industria. Como veíamos hace rato, dependemos mucho de insumos para la producción y también de pie de cría. No tenemos ese abasto suficiente en el mercado interno para la producción de estos insumos, ¿no? Dependemos de maíz amarillo, de pastas oleaginosas, de sorgo, de pollitos progenitoras, de pollitos reproductoras, de huevo fértil. Y como veíamos hace ratito, representa casi 3.500 millones de dólares la importación de los insumos para la elaboración de alimento balanceado. Entonces, por eso vemos una negociación muy sensible con Estados Unidos por la dependencia que tiene la industria avícola. Se han estado explorando otras opciones de abastecimiento, como lo han ustedes a lo mejor visto en las notas de prensa de Zagarpa y de Acerca,
donde se ha buscado unas alternativas de abastecimiento, principalmente Brasil y Argentina, para la importación de maíz, de pasta de soya y de soya. Sin embargo, lo que hemos visto es de que al traer ese producto se incrementa alrededor del 15% respecto a los costos que trae Estados Unidos. A lo mejor hay momentos en que puede variar y ponerse casi a la par la importación que pudiera venir del norte de Brasil. Sin embargo, pues son apenas ventanas que pudiéramos estar aprovechando para la importación de estos mercados. En cuanto a las negociaciones de libre comercio, el presidente Enrique Peña Nieto, el 23 de enero de este año, definió unos lineamientos que buscara que rigieran la política comercial de nuestro país. Esto fue antes de Trump, entonces buscaba la parte de soberanía nacional, el respeto al Estado de Derecho, es decir, respeto a las leyes mexicanas de México y de Estados Unidos, una visión constructiva y propositiva del comercio, una integración de Norteamérica como tal. Él veía esa parte importante como un alineamiento, y una negociación integral del comercio, no nada más una sola parte, sino de manera integral ver la negociación comercial. Y también fijaba 10 objetivos de política comercial. Principalmente el 6 es: debemos preservar el libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Desde ahí estaba diciendo el gobierno federal, lo que estaríamos buscando en una posible renegociación es mantener el estatus y mantener el acceso libre a los diferentes mercados de los diferentes productos y servicios que se comercian entre los tres países. Después, el día 31 de julio, el secretario Guajardo, en su comparecencia en el Senado, definió 4 ejes temáticos para la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Uno de ellos es fortalecer la competitividad de América del Norte, el otro es avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable, el otro es aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI. Como sabemos, en el tratado que se negoció hace 24 o 25 años, no se incorporaron diferentes disciplinas, por ejemplo, en materia de pequeñas y medianas empresas, movilidad de personas, bienes y servicios relacionados con la parte energética, y otras disciplinas que ahorita con las reformas estructurales ya se pueden estar incorporando porque ya no son una actividad reservada para el Estado. La otra parte era promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte. Y esto, decía el secretario Guajardo, señalan las prioridades que guían la postura de México, y pues los resultados, dice, los resultados se alcanzarán dependiendo de los balances que alcancen en las negociaciones los tres países. Ya el día de ayer concluyó la primera ronda de negociaciones. La próxima es aquí en la Ciudad de México, del 1 al 5 de septiembre. Y después la tercera ronda será en Canadá. A finales de septiembre se estarán alternando las sedes de negociación en esos estados. Después volvería a empezar otra vez las sedes. Y dentro de los filtros que ha estado utilizando la Secretaría de Economía para la recepción de las posturas, han sido estos dos principalmente. Si la propuesta contribuye a la competitividad de América del Norte, entonces está considerando la propuesta. Si no, la conoce, pero no la incorpora dentro de sus propuestas de negociación. Y el otro que han comentado mucho es de que el piso de la negociación es lo que tenemos establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es decir, esto es en materia de arancelaria. Dice, nosotros no vamos por imponer cuotas o por imponer restricciones arancelarias. Estas ya están dentro del primer objetivo que tuvo el tratado hace 23 años, que era la liberación del comercio, y ese ya se dio. Ese ya es un objetivo cumplido, dicen ellos. Entonces, la negociación tendría que partir de ahí, de lo que tenemos ahorita, hacia una mayor integración. El otro reto que enfrentamos, como les comentaba, son los problemas sanitarios. En esta gráfica vemos los brotes que ha habido en el continente asiático, principalmente en China, en la India, que tienen una avicultura fuerte aquí de huevo,
aquí en pollo y huevo. En África también ha habido muchos brotes de influenza aviar y de Newcastle. En el caso de Europa, principalmente ha habido en Holanda, en los Países Bajos ha habido brotes de influenza aviar. Todas estas regiones, junto con América del Norte y el continente americano, compartimos en cierto momento aves migratorias. Las aves migratorias del norte de África suben a Europa y al continente asiático, y estas a su vez viajan a la parte norte del continente americano. En invierno las aves bajan hacia la Patagonia, entonces van con diferentes rutas atravesando el territorio mexicano, y en esa travesía que hacen, la autoridad y los productores avícolas han estado realizando monitoreos de las aves migratorias. Principalmente se pensaba que teníamos subtipos de virus de H5 y H7, sin embargo, después de hacer las investigaciones, se han detectado que hay subtipos diferentes, H1, H10N7, H11, entonces son subtipos en los que no tenemos ahorita ninguna vacuna o alguna protección. Simplemente lo que debemos de estar haciendo como industria avícola es fortalecer las prácticas de bioseguridad en las granjas. Estos son los los hallazgos que se han encontrado en diferentes estados, y los municipios son principalmente aves migratorias, patos en su mayoría. El último fue en Sinaloa, en Escuinapa, y es un H7N3. Afortunadamente estos brotes son de baja patogenicidad, no hay ninguno de alta patogenicidad, pero habiendo una gran mezcolanza de diferentes subtipos, muy fácil puede haber una mutación de baja a alta. Entonces, la importancia ahí que debemos tener para tener una mayor cuidado en la bioseguridad de las granjas. Actualmente tenemos 249 compartimentos libres en estos estados marcados con amarillo, y 12 estados que están en verde, que están libres de influenza aviar. México es el único país en el mundo que optó por la vacunación contra influenza aviar. En otros países, en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, lo que hacen es sacrifican de manera inmediata las aves. Sin embargo, en México se optó por una vacunación. El año 2012 se sacrificaron casi 38 millones de gallinas ponedoras. Eso creó un hueco enorme en la producción de huevo y un incremento en los precios. Por eso se tomó la decisión de estar vacunando. Y la otra parte es de que los avicultores no se quieren quedar sin su patrimonio, entonces no quieren dejar de estar produciendo, y lo que optan fue por la vacunación, aunque es una medida de largo plazo. Y esa situación de que México es el único país que está vacunando es lo que ha estado frenando la exportación de productos avícolas, porque dicen, oye, ¿cómo tú me garantizas, aunque hay cordones cuarentenarios y se ha dado la garantía sanitaria, cómo me garantizas de que la producción, por ejemplo, en Mérida no pudiera estar con una mezcla de productos y pudiera estarme llegando algún riesgo importante de influenza aviar? A lo mejor nosotros como país y nosotros como avicultores sabemos que hay cordones cuarentenarios aquí para pasar a la península de Yucatán, y que garantiza de que no hay no se transita con el virus de influenza aviar. Sin embargo, a nivel internacional, pues eso no se ha podido controlar por el tema de la vacunación. El otro tema que les comentaba, pues ha sido una manifestación constante ya de hace muchos años de los consumidores de tratar de manera adecuada a los animales. Y por eso la ley de bienestar animal es una preocupación que nos está ocupando, porque esta iniciativa pudiera estar incrementando los costos de producción y pudiera modificar los sistemas productivos actuales, incrementando los costos. Aunado con esto está la resistencia antimicrobiana. Estos dos temas, el tema de bienestar animal y la resistencia antimicrobiana, son de los temas que han estado muy fuerte en la negociación con la Unión Europea. Ahorita que está la modernización del tratado con la Unión Europea, estos dos temas, lo que pide Europa es de que se incorporen en los textos del acuerdo. Sin embargo, como país y como sector productivo no queremos que se incorporen, porque no hay una discusión todavía terminada de esos temas, ni en México ni a nivel
internacional. Entonces, no podemos tener un acuerdo que incorpore estos temas de bienestar animal y de resistencia antimicrobiana, porque nos va a sujetar a una regulación que no sabemos después cómo vaya a concluir a nivel internacional, si sea más estricta o sea laxa, o permita otras opciones que no consideremos ahorita en el Tratado de Libre Comercio. Esta nota, no sé si la vieron hace unos días, de fipronil en huevo en Europa. Esto afectó principalmente a las producciones que había en Países Bajos, en Bélgica. Es un ¿cómo se llama? Es un producto químico que se utiliza para controlar garrapatas y arañas. Entonces lo utilizaron dentro de los pastizales y como ahí están en libertad las gallinas, se contaminó el producto, se contaminó el huevo. Entonces hubo un recall de huevo en diferentes países, principalmente en Alemania fue donde detectaron este problema y lo empezaron a recuperar o a recabar el huevo que se había vendido a esos países. Otro problema que estábamos enfrentando, que, como les comentaba, que es la imagen del producto, es de que el huevo importado ese es de Estados Unidos. Por el sistema de producción que tienen en Estados Unidos, el huevo debe lavarse y después protegerse con cera y refrigerarse. Sin embargo, aquí en México, la norma mexicana no permite que sea lavado el huevo. Para que este huevo pueda internarse al país, debe mantener su cadena de red de frío. Sin embargo, se ha detectado en varios puntos de venta donde el huevo importado se está vendiendo así, sin refrigeración. Esta foto fue de Guaymas, Sonora, donde muchos de ustedes yo creo que conocen las temperaturas que se alcanzan ahí. Entonces, fácilmente se puede crear un problema al momento de consumirlo. Esta es otra imagen. Aunque la norma mexicana dice que se debe de mantener en refrigeración, aquí dice conserves en lugar fresco o en refrigeración hasta su uso. Esto está violando la norma 159 de salud. Si esto se sigue dando, pues va a haber una afectación fuerte hacia la imagen del producto, porque ante una afectación al consumidor, rápidamente las noticias malas dicen tienen alas y se difunden muy rápidamente. Entonces, esa es una de las preocupaciones que tenemos. Estamos trabajando con la autoridad, estamos trabajando con COFEPRIS, con Senacica, para corroborar y corregir estos problemas que se tienen. Bien, como conclusiones, nada más resaltaría la alta dependencia que tenemos como industria de los Estados Unidos, tanto en la importación de insumos para la producción de la carne de pollo y el huevo para plato, y también de la genética misma que tenemos. La renegociación del tratado la vemos nosotros como una oportunidad para poder mejorar algunas disciplinas que consideramos pueden mejorar la relación que tenemos con Estados Unidos, y también incorporar algunos de los aspectos que como industrias, entre la industria de Estados Unidos y mexicana, hemos negociado. Debemos estar observando las tendencias que impactarán tanto la producción como el consumo en el largo plazo. Veíamos lo del bienestar animal, lo de la resistencia antimicrobiana, el reto que enfrentamos para el 2050 de la mayor demanda de productos para la alimentación de la especie humana. Y nada más para comentar un poquito esto de la oportunidad y del reto. No sé si vieron una nota que surgió después del primer día de negociaciones, el día jueves salió en los medios, donde los 3 representantes máximos a nivel agropecuario hicieron una declaración de que lo que se buscaba es fortalecer el acuerdo de libre comercio en materia agropecuaria y no echar para atrás lo que ya tenemos, porque también ellos saben que México es uno de sus principales mercados en la exportación de granos forrajeros, en la exportación de carne de pavo, en la exportación de pierna y muslo de pollo, y no quieren tampoco que pueda haber una afectación hacia sus exportaciones, y sobre todo también porque saben de que como país hemos estado viendo otras alternativas. Y como se dice, el peor
escenario es de que se cancele el Tratado de Libre Comercio. Ya tenemos otras opciones, aunque son caras, pero son viables, ¿no? Las de Brasil y las de Argentina. Bien, pues con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto, por la presentación. ¿Cómo se está dando el proceso de negociación del tratado? ¿Quién está representando? ¿Cómo están las posiciones desde la autoridad con respecto a las propuestas que tiene el sector? Porque, bueno, también sé que hay una iniciativa por ahí de juntar 2 millones de firmas para pedirle al Senado que saque al sector agropecuario del Tratado de Libre Comercio. Entonces, a final de cuentas, el Senado también tiene la potestad en la Constitución para poder rechazar las modificaciones o el nuevo tratado que tenga que surgir de esto. Sin embargo, bueno, vemos que este es un sector que está muy integrado. Yo creo que van a ir las negociaciones por los dos lados, el sector nacional pidiendo que se mantengan las condiciones y los abastecedores de insumos también en la misma posición. Entonces aquí, ¿cómo está la ruta crítica? Entiendo que en esta primera ronda no se llegó a un mayor acuerdo. De hecho, no está muy clara cuál es la posición que trae Estados Unidos de los aspectos a negociar. Ahí veo también que pega mucho la parte del mecanismo de solución de controversias, que ha favorecido al sector, pero la Secretaría de Economía tampoco ha aplicado aranceles, ha establecido cupos unilaterales, tal vez para mantener también los precios ante el posible incremento que había. Entonces, ¿cuál es la forma en que está llevando la negociación? ¿Qué tanto está incidiendo el sector? Y una cosa más a nivel de chisme que de otra cosa, veo que hay exportaciones de gallinas y también han proliferado los negocios de caldos de gallina. ¿Estas gallinas son los desechos de las posturas? Bueno, empiezo por la última. Sí, la gallina es utilizada principalmente para, aquí en la zona centro del país y hacia el sur, para caldos. Hay dos tipos ahora sí que hay dos tipos de gallinas. Una, la que es para postura, esa es muy esbelta, muy delgada. Y hay otra que es la reproductora pesada y la reproductora ligera. Esa tiene un peso mayor y ese es el que se consume en los mercados hacia el sureste. Pero lo que se utiliza aquí principalmente para los caldos pues es la gallina que termina su ciclo productivo en la postura. Sí se está exportando carne de gallina, se exporta a países africanos principalmente. La cresta de la gallina se exporta a China y la garra y la pata se exporta también a China de gallina. Se exporta a esos países porque son productos más baratos. El pollo tiene un precio mayor y el precio de la carne de gallina es un precio menor que lo pagan los consumidores de África, ¿no? Por su nivel de ingreso. Es principalmente las diferencias del mercado de la gallina. Ahora, en cuanto a las negociaciones, bueno, desde que se creó, se modificó la ley de comercio exterior, se creó ya una figura denominada cuarto de junto. En ese cuarto de junto está liderado por el Consejo Coordinador Empresarial y en él participamos todos los representantes y todos los sectores productivos que están representados a nivel nacional en ese denominado cuarto de junto. En ese cuarto de junto acompaña a los negociadores a las diferentes rondas de negociación aquí en México o fuera del país. En cuanto a las posturas, la forma en que se van construyendo es, cada sector productivo hace su análisis y sus posturas de qué quiere manifestar. Por ejemplo, ahorita es una renegociación, ya hubo una postura inicial en el 92, 93, cuando fue la negociación para su establecimiento. Ahí se estaba negociando principalmente el acceso de mercados, junto con otras disciplinas, ¿no? Pero principalmente era el acceso a mercados. Ahorita es cómo se mejora la parte que ya tenemos de integración con Estados Unidos. Es cierto que hay varias posturas de buscar que el sector agropecuario salga del tratado. Hay hay posturas que dicen debe de salirse, otros que debe quedar o que deben de estarse restringiendo a ciertos productos. La verdad es de que, como lo comentaba al principio, ya el tratado es como dicen los abogados, es un hecho juzgado y es difícil de que se vaya a echar para atrás. Es posible, sí es posible, de que Estados Unidos tenga una postura muy agresiva, por ejemplo, en bienes del sector automotriz, donde quieren tener una postura más agresiva en la parte de reglas de origen, que para hacer el balance puedan incorporarse otros productos. Por ejemplo, México ha sido exitoso en la exportación de frutas, de verduras, de
de carne de res últimamente, de carne de cerdo, pero no es así en todos los sectores ni en todos los productos. Entonces es ahí donde se tiene que encontrar una balanza en la negociación para ver a qué productos y a qué sectores pudiera darse una salvedad, pero eso se va a ir construyendo conforme se dé la negociación. La postura de Estados Unidos en el sector automotriz, por ejemplo, es reforzar las reglas de origen, de que la regla de origen lo que te permite es cuánto producto fuera de estos 3 países se puede incorporar en el producto para que pueda ser considerado de la región y tenga derecho a gozar de las preferencias del tratado. Estados Unidos quiere elevar esas reglas de origen para que tenga un mayor componente de Estados Unidos. Sin embargo, muchos componentes que se incorporan a los autos, a las televisiones, a los refrigeradores, no son todos de Estados Unidos, vienen de otros países, vienen de la India, vienen de China, vienen de otros mercados, ¿no?, que no son parte del Acuerdo de Libre Comercio. Entonces, no se puede llegar rápidamente a esa regla de origen, más bien al porcentaje de regla de origen que quiere Estados Unidos. Y la otra parte es de que se externó de que Estados Unidos quiere una regla de origen por país. Eso es inoperante. Se supone que estamos en una negociación de los 3 países y se debe tener una regla de origen única para la región, para que pueda ser operante y se pueda controlar, porque si no, ya entrando el tratado y como le vaya a Estados Unidos va a decir, oye, pues mejor ahora le voy a bajar el contenido regional o le voy a subir el contenido regional, entonces no podemos estar sujetos a una propuesta de ese tipo. Y en cuanto a la propuesta de solución de controversias, ese capítulo, que es el capítulo 19 y capítulo 20, ese capítulo ha sido una disposición que se incorporó desde el 92 y no se ha incorporado en algún otro tratado. Es una cláusula única que tenemos como región, donde si a mí como exportador me están imponiendo una cuota compensatoria, por el caso que sea, puedo solicitar que se establezca un panel de solución de controversias integrado por miembros de los 3 países para que revise ese caso. Si se quita esa posibilidad, entonces vamos a quedar a expensas de los tribunales de cada uno de los países y de los de la OMC. Aunque México le ha ganado a Estados Unidos paneles en la OMC, son mucho más largos y son mucho más costosos. En el caso de la cuota antidumping de pierna y muslo de pollo, Estados Unidos solicitó que se estableciera un panel de solución de controversias, se estableció, se llevó a cabo, y más o menos en 1 año y medio fue cuando se tuvo una resolución. En el caso de la OMC se han llevado años en la discusión, entonces por eso no sea Canadá y México nos estamos oponiendo a que ese capítulo sea excluido del tratado. Muchas gracias. Las crestas se exportan mucho porque dicen que tienen poderes afrodisíacos, pero yo no creo. Sí, en serio, muchos de ellos dan mucho valor. Como los cuernos de Sí, dan mucho valor a lo afrodisíaco. Las crestas dicen que tienen las crestas. los cambios de la vida. ¿Alguien más tiene algún comentario, compañera? Gracias por la conferencia, por los datos, por la información. Y quizás suene un poco extraña mi pregunta, pero la producción familiar de carne de pollo y de huevo no pudiera ser un atenuante de este modelo industrial del que estamos hablando. Digo, 2.300 millones de pesos nada más en importación de maíz amarillo. Pareciera que se podrían buscar algunas otras alternativas. Está previsto, sé que hay un asunto sanitario, pero también sé que hay experiencias en México y en varios países donde, incluso en Europa, se está promoviendo la agricultura familiar, donde las aves juegan un papel importante. Entonces, aunque pareciera un poco de contexto, creo que no lo es. Muchos países están tomando esas alternativas. Quisiera conocer su opinión al respecto. Sí, de hecho en Europa, por ejemplo en Holanda hay muchos núcleos de producción avícola de carácter familiar y es por la estructura que tienen ellos así definida de producción.
En México, por la misma competencia y a lo mejor la parte de las políticas públicas, la producción familiar o comunal que muchas veces se ha estado impulsando, pues no ha tenido cabida dentro de la producción comercial. Sin embargo, hay esfuerzos que se han estado llevando a cabo en regiones, por ejemplo, en Oaxaca, en Guerrero, en Puebla, donde ya pequeñas comunidades asesoradas por Indesol o Cedesol han estado ya con un excedente de la producción. Y ese excedente, lo que están haciendo estas personas en Puebla principalmente, es creando ya una marca. Y sí tienen cabida dentro del mercado a nivel regional. Entonces, bueno, es una parte de poder dar mayor producción en la parte rural de productos avícolas. Nosotros tenemos una relación cercana con Arcedalia Ramírez, que es la directora general de Cedesol, de la región, de la parte donde promueven la parte de paquetes familiares. Y ha ido, por ejemplo, una persona que le gusta venir aquí a Chapingo es el señor Jaime Yesaki, que fue presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Él era productor de pollo, vendió sus granjas a Bachoco, ahora es productor de huevo y lo han estado invitando a dar pláticas a ese grupo de producción rural o social. Y lo que él está diciendo es, debemos incentivar esta producción porque lo que conviene es de que tengamos más unidades fuertes de producción para que pueda haber una competencia en los mismos mercados para impulsar una mayor variedad de productos y que las marcas regionales vayan creciendo. Ahora, en la producción de maíz también sé que hay investigaciones que han dado buenos resultados en la producción de maíz para consumo humano y para forrajero. Es cuestión de seguir divulgando estas nuevas tecnologías o nuevos sistemas productivos para que se dependa cada vez menos del exterior. Ahora, algo que ha fallado, y es de lo que nosotros hemos estado diciendo también como industria, es venimos sumándonos a la política que nos ha determinado el gobierno federal. Sin embargo, falta fortalecer la política interna, la política pública que fortalezca la parte productiva, la parte normativa y nos ponga al mismo nivel que nuestros competidores. Por ejemplo, para exportar ovoalbúmina a Europa se tiene que enviar muestras a Francia o Alemania para que sean dictaminadas, porque en México no tenemos un laboratorio que pueda realizar estas pruebas con el nivel de sensibilidad que se requieren. Entonces, no hay una igualdad en cuanto a la normativa que tenemos en México y la normativa que se tiene en otros países. Eso nos pone en desventaja y las empresas que están exportando tienen que hacer un esfuerzo adicional para cumplir con la normativa de los mercados a los que se dirigen. Entonces, esa política pública pues tendría que estarse construyendo con todos los sectores productivos para que se vaya fortaleciendo la producción. Uno de los problemas que tenemos es el nivel de ingresos, ¿no? Cuando empezó el tratado, el nivel de ingreso que teníamos con Corea era muy similar. Ahora el ingreso en Corea es 20 veces mayor al que tenemos nosotros y eso ha hecho de que el mercado se vaya disminuyendo en cuanto a tamaño, ¿no? En cuanto a tamaño de poder adquisitivo de compra. Entonces sí hace falta mucho trabajar esa parte, la parte de las políticas públicas que fortalezca la producción tanto comercial como la parte social. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, gracias por la exposición. Y bueno, yo estoy investigando un tema que tiene que ver sobre diversificación comercial hacia Medio Oriente. ¿Qué tan factible es diversificar las exportaciones avícolas a esta región con la, digamos, un poco nuevas, la certificación halal que se está dando, por ejemplo, que ya tiene Bachoco o Buenaventura? Gracias. Es un mercado interesante por el nivel de ingreso que tiene. Sin embargo, ya en el mercado, el producto halal y el producto convencional tiene muy poca diferencia. Casi no son comparativos y sí se tiene que invertir porque el que tiene que estar haciendo el sacrificio en las ventas halal tiene que ser un musulmán. Entonces, si no es musulmán no puede tener la acreditación halal.
La otra parte es, por ejemplo, en de Emiratos Árabes, Arabia Saudita. En Arabia Saudita, además de que debe ser halal, es una entidad de su país el que tiene que hacer la certificación para que sea considerado halal. Aquí quien está haciendo la certificación es el Instituto Halal de España. Entonces, ese instituto no está reconocido en ese mercado. Otro factor importante es de que los productos deben de provenir de aves que no consumieron granos genéticamente modificados. Y casi todo lo que importamos de Estados Unidos, incluyendo los Kellogg's también, vienen de maíces genéticamente modificados. Entonces, esa es otra barrera fuerte que tenemos. Hay otra barrera que también, aunque no es complicada, es de que debe haber una certificación de que el producto está libre de hormonas. Eso lo puede certificar Senacica porque no se le suministran hormonas ni al pollo ni a la gallina para la producción de huevo. Sin embargo, hay mercados que pueden ser interesantes, a lo mejor no Emiratos Árabes Unidos, pero sí Egipto. Por ejemplo, Egipto acepta tanto producto halal como producto convencional. Y ahí con Egipto estamos trabajando para la exportación de carne de pollo, y canal principalmente. En canal nosotros competimos contra Brasil, competimos contra Estados Unidos, y es donde estamos trabajando con bachoco, con patza, para poder exportar a Egipto. Son mercados que podemos estar observando para la exportación de carne de ave. En el caso de huevo para plato, ahí sí México, por su nivel de producción, ha sido capaz de poder estar exportando a Medio Oriente, a diferentes países. Estaba exportando a Emiratos Árabes, a Arabia Saudita, a Egipto. Huevo para plato, eso fue en los años 2010, 2011 y 2012 fue que se exportó huevo para plato. Entonces, sí se puede exportar, es una estrategia de diversificación, a lo mejor se utiliza para poder desfogar la empresa de otros productos y que se pueda hacer una distribución de sus diferentes productos para poder encontrar un mejor ingreso de las exportaciones que pudiera realizar la empresa. ¿En México? Está menos concentrada que la industria de pollo. Hay tres empresas principales. Está Proan, está Grupo Romero y está Bachoco, que son las principales empresas productoras de huevo. Está alrededor del 45% de la producción nacional. Ahora, en regiones sí está muy concentrada. El 55% se produce en Jalisco y el 15% se produce en Puebla. Ahí en esos dos tenemos el 70% de la producción nacional. Ahí, doctor. Bueno, muchas gracias por su participación. La duda que yo tengo es en empresas transnacionales como Pilgrims y Tyson, ¿qué tanto peso tienen dentro de la avicultura nacional? Nada más, Pilgrims ya es la segunda empresa productora de pollo en México y está creciendo mucho en el área de Veracruz. Trabajan con las mismas condiciones que trabajan las demás empresas mexicanas. Entonces, cuando Tyson estaba aquí en México, ahorita ya no está, esas operaciones las compró Pilgrims, estaban dentro de nuestro consejo directivo. Ahorita el director general de Pilgrims es consejero de la Unión Nacional de Avicultores, es el vicepresidente de Comercio Exterior, y representa, te digo, es alrededor del 20-25% de la producción nacional de carne de pollo lo que tiene Pilgrims. Entonces, es fuerte, es importante y ha estado de cerca con nosotros colaborando. Algo que se me había quedado es de lo de la primera ronda de negociación. Generalmente en la primera ronda de negociación lo que sucede es que se intercambian posturas, se hace de manera explícita conocer a lo mejor los objetivos que persiguen en la negociación general y qué es lo que quieren en el largo plazo al terminar la negociación. Eso es lo que están haciendo en la primera ronda. Ya las siguientes ya son un poquito más de acercar las posturas y si vieron el comunicado de la Secretaría de Economía, decía ya se van a empezar a intercambiar a lo mejor unas propuestas de texto, porque ya saben
qué es lo que quiere cada una de las partes. Entonces, en la primera ronda, digámoslo así, es un round de sombra para conocerse. Lo de posturas no tiene nada que ver con el sector avícola. ¿Cómo? Ah, no. Pero bueno, en relación con lo que preguntaba Tadeo de Tyson, pero este modelo de negocios no incorpora también gran parte de productores que no sean el core, lo principal de Tyson. Digamos, parcerías Sí, hay, a lo mejor el número de marcas se ha reducido, pero el número de avicultores más o menos se ha mantenido, porque muchos avicultores han dejado de tener sus propias marcas y ahora lo que hacen es se dedican a la producción de pollo y le entregan el producto a Tyson o Bachoco o alguna otra empresa con que tenga una parcería y lo que hace la empresa es procesarla y distribuirla. Entonces así está trabajando tanto en la industria de huevo como en la parte de carne de pollo, y la mayoría de las empresas grandes está trabajando bajo este concepto. Hay algunos avicultores que dicen, me va mejor ahora como parcero que cuando era dueño de mi propio negocio. Dice, porque ahorita ya no me preocupo por estar vendiendo, por estar colocando el producto y dónde lo coloco, cuando ahorita me preocupo nada más por tener buenos índices de producción y tengo ahí un premio por la empresa. Entonces, dicen que les va bien. Hay otros que a lo mejor les va mal. Sí. En la laguna hay muchos... en la laguna hay muchos productores de leche que producen pollo y le están entregando ahora a Pilgrims. compañero Barrera. Con esto del bienestar animal, ¿ya tienen algunos costos de cuánto sacaría el costo, por ejemplo, de un kilo de huevo? Porque las granjas deben de tener ciertas condiciones, ¿no? Deben estar lejos de donde están los asentamientos humanos y todo eso. Con esto del bienestar animal, ¿cuál sería su costo futuro? ¿De cuánto estaríamos hablando? Yo no lo tengo totalmente en la cabeza de cuánto es el costo que se incrementa, el costo de producción, pero sí se han hecho ejercicios por parte de los empresarios, porque sus clientes ya le están pidiendo que le entreguen cierto porcentaje de producto que venga de gallinas en libertad, principalmente Bimbo. Entonces le dijeron a Bimbo, sí te voy a entregar el huevo, pero va a tener un incremento en el costo. Y dijo Bimbo, sí, yo te lo pago porque este tipo de huevo va a ir para ciertos productos premium, no va a ser para, por ejemplo, las donas o el pan blanco, no, va a ser otro tipo de productos de otra categoría donde sí se paga ese incremento en el costo. Entonces sí hay ejercicios sobre ese tipo para ver el impacto en costo. En este tema de bienestar animal, yo conocí la primera iniciativa que se entregó al Senado, ya estaba de hecho en primera lectura. Ahí el problema es que cuando uno evalúa esa legislación no solamente se piensa en la industria. Recuerdo que establecían un requerimiento mínimo de una superficie por cada animal, que tuvieran acceso a agua potable, que tuvieran los problemas de manejo sanitario, que de repente se veía que si se les pedía a las familias que tenían animales, ni la familia los podía cumplir, menos para sus animales. Entonces ese era el principal atorón que había para implementar la parte de bienestar animal, ¿no? Por otro lado, el fin de semana que vi cómo está el costo de huevo para producido de gallina libre, vale 4 veces lo que vale el huevo convencional, ¿no? Entonces, la importancia que tiene también en la canasta, todavía falta mucho desarrollar la parte tecnológica para que este huevo sea producido en condiciones de costo que sea competitivo. Lo que sea el doctor Rendón hace rato, también había la experiencia en Guerrero, en donde si ellos compran el huevo, lo compraban a 50 centavos. Y con los paquetes de gallinas que se les habían entregado, ya metiendo el costo de alimento adicional, porque ahí el maíz o se lo come la familia o se lo comen los pollos, ya metiendo los costos lo podían producir a $1.50. Entonces estaba peor producirlo que comprarlo, ¿no? Entonces son cosas que hay que trabajar mucho para que realmente puedan ser opciones viables para la gente. Sin lugar a dudas que si producen huevo ellos y lo venden a 4 pesos cada huevo, como es el de gallina libre, puede ser una buena alternativa para la gente también, ¿no? Sí, así es, ahí tiene que ver mucho las escalas de producción y el ingreso de la familia, ¿no? Porque pues sí tiene que determinar mucho qué tanto puede destinar la familia a conservar las gallinas. Muchas veces lo que sucedía, por ejemplo, en los paquetes familiares, en el caso de ganado bovino, lo que entregaban
de apoyo para ordeñadoras, por ejemplo, o sementales, a la vuelta de medio año, ya cuando había pasado las revisiones, resulta que ya la estaban vendiendo, ¿no? Porque no podían operarla, ni sabían cómo hacerlo, ni tenían la capacidad, por ejemplo, en las máquinas de ordeña, las vacas necesarias para poder estar operando la ordeñadora. También igual pasa con el huevo orgánico, ¿no? Que a lo mejor son nichos de mercado que se pueden estar aprovechando y la producción puede estar dando para atender esos mercados, pero son nichos muy, muy específicos. Y también igual el tamaño de la producción o de la explotación va a depender mucho en cuánto va a estar produciéndola y si ese precio el costo de producción es el precio que está dispuesto a pagar el consumidor. Así hay que hacer todo ese tipo de análisis. También el caso de, digamos, las gallinas de campo abierto, un problema que se agudizó fue el de la influenza. O sea, en Europa tuvieron que recogerlas cuando los grandes brotes de influenza para que no se mezclaran con aves ondeandas sueltas, pero luego las recogieron bajo techo. Pero luego vino el gobierno y le dijo, bueno, no puedes, si pasan más de 8 días bajo techo o 10, ya no pueden ser declaradas gallinas de campo abierto. Entonces, ¿qué haces ahí con el otro problema sanitario, ¿no? de la mezcla? Es lo mismo que con las vacas, con la tuberculosis, con la brucelosis, no se las trae sueltas por ahí, se meten con venados, con jabalíes, ¿no? Y hay problemas de ese tipo, ¿verdad? ¿Mande? Se mezclan. Entonces, pues siempre hay, ¿cómo se llamaría esto de trade-off? El balance entre el bienestar animal, la sanidad. El otro día hablamos aquí de la pasteurización, pues si el gobierno prefiere decir que hacer eso, que arriesgarse a los problemas grandes de la tuberculosis o la brucelosis en leche no pasteurizada, o cómo garantiza que la leche no pasteurizada que se podría usar en cierto tipo de quesos venga de un hato libre de brucela o de brucelosis. Entonces dicen, no, pues mejor pasteurizado todo y se acabó el problema, que es una norma también que se usa mucho cuando no puedes tú diferenciar tanto. Ok, ¿algún otro comentario? Si no, pues muchas gracias por su asistencia, agradecemos a Humberto su participación y le entregamos una constancia.